Hola a todos, soy la doctora Esther Pons, codirectora, junto con la doctora Maite Mascort, del Yacimiento Arqueológico de Osirrinco, el Bagnasa, Egipto. Iniciamos hoy un ciclo de 5 conferencias sobre los hallazgos de esta última campaña que se ha desarrollado entre el 14 de febrero y el 14 de marzo. En esta campaña hemos estado trabajando en 3 sectores distintos de la necrópolis alta. Por un lado, en el sector 2D, concretamente en la tumba número 12, de época tolemaico-romana, y de que les hablará la doctora Nuria Castellano. El sector 24, que es un edificio religioso de época cristiano-bizantina, que les hablará el señor José Javier Martínez, y el sector 36, que abarca un amplio marco cronológico que va desde época saíta hasta el periodo cristiano-bizantino, y que les hablaremos la doctora Nuria Castellano, la doctora Maite Mascort, la doctora Viviana Agustí y yo mismo. Aparte de estos trabajos arqueológicos, también hemos hecho trabajos antropológicos, que les hablará la doctora Viviana Agustí, hemos hecho trabajos topográficos, hemos utilizado una cometa con una máquina fotográfica que hace ya mucho tiempo que lo llevamos haciendo y que corre a cargo del señor José Javier Martínez, trabajos de restauración y consolidación, tanto in situ en la excavación, en pinturas murales, en cartonajes, como en aquellos objetos que hemos encontrado y que necesitaban o una limpieza, consolidación o una restauración. También hemos trabajado y hemos continuado con trabajos de realización en 3D. Muy brevemente, decirles que el yacimiento arqueológico de Osirrinco está situado a 180 kilómetros al sur del Cairo, en el distrito de Midia. En la antigüedad fue uno de los enclaves más importantes por su situación geográfica, a las puertas de los desiertos occidentales, donde se adentraban las caravanas con fines comerciales, y junto al Bar Yusuf, un brazo muy caudaloso del río Nilo que entonces comunicaba con el mar Mediterráneo. Esto es una imagen aérea del último día de campaña del año 2019. Durante ese año abrimos un nuevo sector, el sector 36, que está situado al oeste de la tumba número 3 de época tolemaica romana y de la tumba número 1 de época saíta. Bueno, es verdad que ustedes no pueden ver la tumba número 1 porque actualmente está tapada con arena. Cuando terminamos esta campaña del año 2019, habíamos encontrado 2 tumbas de época tolemaico-romanas, la tumba 39, que pudimos excavarla completamente, y la tumba 40, que quedó inacabada por falta de tiempo. Nos quedaba la mitad de la cámara funeraria número 1, la zona sur, y toda la cámara funeraria número 2. Este año hemos podido acabar esta tumba y les hablará de ella la doctora Maite Mascort. Pero también en el suelo de una habitación de época cristiano-bizantina que coincidía con el sustrato rocoso, encontramos un recorte en el suelo, y en este recorte, en el interior de este recorte, había una tumba construida con grandes bloques de piedra y con el techo plano. Esta tumba está fechada entre finales de época saíta y ya en época persa, y pudimos ver que había un cambio a nivel constructivo, tipológico, de la tumba. Hasta entonces las tumbas saítas que nosotros tenían el techo abovedado de bóveda de cañón, y en este caso este techo es plano. Pero además estaba como protegida por una hilada de 11 grandes bloques de piedra, de 1 metro más o menos de longitud, de unos 45 o 50 centímetros de ancho, de los que nosotros tuvimos que retirar algunos, como pueden ver, porque si no era imposible trabajar y no era seguro trabajar ni con los bloques que estaban cerca, ¿no? Este año, cuando terminamos la excavación de 2019, nos planteamos para el año siguiente, es decir, para este año, que lo que teníamos que hacer era ampliar hacia el oeste y comprobar si el hallazgo de esta tumba con esta tipología constructiva nueva era casual, solamente había una, o realmente era fruto de un cambio ya de etapa posterior a la saíta, o casi finales de época saíta, ya en época persa, y queríamos comprobar qué es lo que había o se estaba sucediendo. Esta es una imagen ya de final, el último día de este año, de la campaña del año 2020. Ya pueden ver todo el año 2019 y la tumba 40, que está terminada, de época tolemaico-romana. Yo les voy a hablar, este año hemos encontrado 6 tumbas de época saíto-persas, pero yo les voy a hablar de 5 de ellas: la tumba 41, 43, 44, 46 y 47. Mientras que la tumba 45, que está aquí, les hablará la doctora Nuria Castellano.
Bueno, mientras una vez habíamos terminado de excavar las casas de época cristiano-bizantina de la casa funeraria número 3, que están construidas con ladrillos de adobe, nos dimos cuenta que el suelo, que era sustrato rocoso, tenía también un recorte más pequeño que el anterior, como pueden ver, y además bastante más profundo, tiene algo más de 3 metros. Y en este recorte encontramos 3 tumbas de época saito-persa. Les pongo este dibujo, es un dibujo preparatorio, un dibujo de campo, realizado por el arquitecto de la excavación, el doctor Eloy Algorri, en la que podemos ver la disposición de las 3 tumbas. La tumba 41 y 43 tienen una disposición norte-sur con la entrada por el norte, mientras que la tumba 44 tiene una disposición este-oeste por la entrada por el oeste. También, al igual que habíamos visto en el año anterior, este recorte estaba protegido por estos bloques de piedra. En este caso hay 22 bloques de piedra que están alineados con los bloques de piedra del año anterior. Nosotros tuvimos que retirar el bloque 8, 9 y 10 por problemas de seguridad. Como pueden ver, están muy cerca de este recorte y corríamos el riesgo de que se nos vencieran hacia abajo. Esta es una imagen ya visto desde el este, hilada de bloques de piedra, y el recorte que se encuentra al sur visto desde el este. Y el recorte ya más ampliado. Bueno, mientras estábamos trabajando y quitando la tierra, que era de color ocre, bastante estéril, había cantos rodados que pertenecían al propio recorte del propio sustrato rocoso del recorte, nos encontramos con este gran bloque de piedra vertical que enseguida, y detrás había un horizontal, que enseguida nos recordó a algo que habíamos encontrado en la campaña del año 2019 frente a la tumba de 38 de época saito-persa, antes de encontrar la tumba. Y me refiero a esto. Estos son 3 grandes bloques de piedra, detrás había 2 horizontales y detrás la tumba. Es verdad que esto es mucho más complejo que lo que hemos visto ahora, pero nuestra sorpresa fue que lo que estaban protegiendo eran 3 tumbas. Cuando retiramos este bloque de piedra que estaba vertical y el horizontal, encontramos esta tumba, es la tumba número 41. Sé que no es una imagen muy limpia, que está bastante sucia en cuanto a tierra, etc., pero mi intención es solo el objetivo que ustedes vean cómo se encontró la tumba 41. Ya les he dicho, con una disposición norte-sur con la entrada por el norte. Bueno, si asomábamos la cabeza, lo que vimos antes de empezar a trabajar fue que estaba cubierta de escombros y se veía levemente que estos escombros cubrían un cuerpo que estaba en disposición norte-sur con la cabeza hacia el norte. Todos los bloques de piedra estaban unidos con un mortero de color grisáceo que también se diferenciaba del color rosado de las tumbas saitas. Este color rosado es fruto del óxido de la piedra que utilizan para la cal. En este caso es grisáceo, pero que además el tipo de estructura, como veremos, también es distinta. Bueno, una vez pudimos retirar parte de los escombros y el individuo, que está, como pueden ver, en bastante mal estado de conservación. Se ve parte del cráneo, se ven los huesos, estaba muy renegrido tanto las vendas como el cuerpo, fruto evidentemente del proceso de momificación. Estaba dispuesto sobre una tabla de madera que también estaba en muy mal estado, e incluso los pies estaban puestos como una especie de plataforma de madera para que tuviera mayor consistencia y no se vinieran abajo los pies. Ni las paredes de esta tumba tenían ni representaciones pictóricas ni inscripciones. Tampoco había ningún objeto perteneciente al ajuar funerario de dicho individuo. Pero como ven, la distancia entre las paredes y el individuo es muy estrecha. Ya ven que casi no cabe ni este jalón. Así que la restauradora Margalida Munar tuvo que idear esta especie de plataforma con unas cajas de madera y encima una tabla de madera. Lo que hacíamos nosotros era colocarnos tumbadas a lo largo de esta tabla, y comenzamos a trabajar desde los pies, desde el sur hasta la cabeza. A medida que íbamos realizando el trabajo arqueológico y finalizándolo, íbamos adelantando las cajas y al final, pues quitando la tercera caja, la segunda, y al final fue más fácil trabajar casi en la zona de la cabeza sin ningún tipo de caja. Como esto es muy, muy estrecho y
y bueno, y de difícil y además costaba mucho respirar, pues nos planteamos cómo hacerlo. Iba a ser más lento, pero desde luego iba a ser mucho más seguro para el individuo y también para nosotros. Así que decidimos que siempre tenía que haber 2 personas bajo ese recorte, en el agujero del recorte, una dentro de la tumba y la otra en la entrada, por si la que estaba en el interior necesitaba, bueno, cualquier cosa o tenía que salir antes de lo previsto, porque, bueno, la verdad que faltaba bastante el oxígeno, costaba respirar, ¿no? Dijimos que no más de 20-25 minutos cada uno, y desde luego aquí quiero dar las gracias a todos los que colaboraron con, bueno, entrando y realizando trabajos arqueológicos para que, bueno, esta excavación se pudiera terminar. Tardó más tiempo del esperado, pero era la forma más segura. Mientras estábamos trabajando y excavando en esta tumba, encontramos que estaba cubierta, vimos que estaba cubierta por un cartonaje polícromo de color azul, de color vinoso, negro, con un fondo de color crema, pero realmente es difícil saber cuál es la decoración de este cartonaje, porque eran fragmentos muy pequeños. De hecho, este fragmento no tenía más de 8 o 9 centímetros y el resto eran fragmentos muy pequeños, y además era un cartonaje tan fino que prácticamente era una película, y cuando lo cogíamos se nos quedaba en las manos, no fue posible recuperarlo. Pero sí que encontramos cientos de canutillos de fayenza y también muchas cuentas de collar en fayenza, en cornalina, en piedra, bueno, que más bien de collar pertenecían a la malla que en su momento cubrió al difunto. El hilo ya se había perdido y las pequeñas piezas las encontramos encima del individuo o dentro del escombro, entre todo el escombro. Desde aquí quiero dar las gracias a la doctora Margarite Ron-Morfen por el trabajo que realizó de recuperación con un cedazo de todas estas cuentas. La verdad que fueron varios días y bueno, pudo recuperarlas, yo diría que prácticamente todas. Esta es ya la tumba una vez finalizado el trabajo, con este techo plano, con losas inclinadas a los lados y que reposan en las paredes verticales. Los bloques de piedra están, como antes he dicho, pues están unidos con este mortero de color gris, y una vez retiramos el individuo y la tabla de madera, pudimos ver que el suelo era de tierra simplemente, ¿no? Es verdad que al fondo se ve como una especie de un trozo de piedra machacada. Es posible que en la zona de los pies hubieran puesto alguna losa también para reforzar esta zona, pero que ahora solamente queda piedra machacada. Mientras esta tumba nos recordaba mucho, como pueden ver, a la tumba 38, encontrada el año pasado, que antes se lo he mostrado desde arriba, pero que esta está mucho mejor construida. Los bloques de piedra siguen estando unidos con este mortero grisáceo, pero como pueden ver, el suelo está realizado con grandes losas de piedra caliza blanca. Y bueno, la tumba también era más grande y mucho más fácil de trabajar en ella. Pero también nos recordaba esta otra tumba, mucho más pequeña, de 2 cámaras funerarias unidas, encontrada en el año 2014. De hecho, esta pequeña cámara funeraria tiene el techo plano, está muy destrozado, ya está colapsado totalmente, pero tenía el techo plano, ¿no? No encontramos nada en el interior de esta tumba, estaba repleta de escombros, pero sí durante la limpieza del alrededor, los trabajos arqueológicos realizados alrededor de ella, pudimos encontrar esta tapa de amset, de un vaso canopo, que pertenecía al mismo set de vasos canopos de este tapa de Douamoutef que habíamos encontrado 14 años antes. Es lo único que hemos encontrado de esta tumba, posiblemente perteneció a ella, pero solo tenemos estos 2 fragmentos. Esta es una imagen de las 2 tumbas. Cuando nosotros terminamos de excavar la tumba 41, nos dimos cuenta que continuaba apareciendo piedra, en este caso inclinada, que luego resultó ser la tumba 43, hacia el oeste, ¿no? En este caso la tumba 43 tiene el techo con losas inclinadas, y por primera vez nos encontramos, y para nuestra sorpresa, que la tumba estaba sellada. Es decir, que desde el momento en que se cerró en esta época saito-persa, nadie había entrado. Lo que nos íbamos a encontrar era tal cual ellos lo habían dejado, ¿no? Tenía una capa de mortero en el exterior, pero cuando se quitó esta capa, lo hizo el arquitecto, el doctor Algorri, pues lo hizo además con mucho cuidado. Nos dimos cuenta
que la entrada de la tumba estaba tapiada con 3 bloques de piedra. El inferior era más grande que los otros 2 superiores, y cuando retiramos nos dimos cuenta o pudimos ver que también estaba cubierta de escombros y se veía un cuerpo en disposición norte-sur con la cabeza hacia el norte. En este caso también tuvimos, por supuesto, que utilizar esta plataforma de cajas de plástico y la plancha de madera. En este caso, bueno, el individuo estaba en bastante mal estado de conservación, pero la cabeza y los pies se conservaban bastante bien, estaban bien vendados, sigue estando ennegrecido tanto el cuerpo como las vendas porque por el proceso de momificación, aunque la parte central del cuerpo estaba bastante mal y se salía parte del hombro, ya las vendas estaban empezando o se habían empezado a estropear, ¿no? Lo que sí que encontramos fue numerosos fragmentos de un cartonaje también muy fino que se nos deshacía cuando lo cogíamos en las manos. Parece que tiene una decoración geométrica o que tuvo en su momento, y con color azul, color blanquecino, rayas negras y color ocre, pero que no pudimos conservar. No había ningún resto de canutillos ni de cuentas pertenecientes a una malla, por lo tanto este individuo femenino no estuvo en ningún momento cubierto con una malla funeraria. Tampoco, al igual que en la tumba 41, las paredes tenían ninguna representación pictórica y ninguna inscripción, y tampoco encontramos ningún objeto de ajuar funerario perteneciente a este individuo. Los bloques de piedra estaban unidos, al igual que la tumba 41, con este mortero de color grisáceo, y que además, como he dicho, le diferenciaba de las tumbas de Pocasaíta, que son de color rosado porque se ha utilizado, bueno, pues una piedra que tenía óxido para realizar la cal, ¿no? Esta es la doctora Maite Mascort. En la entrada de la tumba, como antes les he dicho, pues siempre tenía que haber una persona fuera y otra que trabajase dentro, y ya ven pues las condiciones, desde la mascarilla, los guantes y la luz, que les garantizo que daba muchísimo calor y que la mascarilla aún daba más sensación de falta de oxígeno, de que nos costaba respirar, pero bueno, se pudo hacer poco a poco. Una vez retirada este individuo, que también estaba sobre una plancha de madera en muy mal estado de conservación, pudimos comprobar que el suelo era suelo de tierra y que, bueno, ya ven que es también bastante estrecho. Esta es la cámara funeraria número 43, el techo inclinado, con esas losas inclinadas, y la diferencia entre la 41 y la 43. Las dos son pequeñas, es quizás un poco más ancha la 41 que la 43, y mientras que la 41 tiene el techo plano, la 43 tiene las losas inclinadas. Pero mientras estábamos excavando en la tumba 44, vimos que en el perfil este había 2 bloques de piedra, uno horizontal y otro vertical. Nosotros no sabíamos qué es lo que eran estos bloques, pero cuando nos pusimos a trabajar vimos que se trataba de la entrada de otra tumba sellada, en este caso la 44, con esa disposición norte-sur, este-oeste, con la entrada por el oeste. Esta es la tumba 44. La verdad que las losas de la tumba 44, sobre todo la primera y la segunda, ya tenían una grieta bastante pronunciada, tuvimos que sacarla para poder trabajar, y de hecho, como verán, luego tuvimos que apuntalarla. Vimos enseguida que también en su interior había un individuo dispuesto en posición este-oeste, con la cabeza hacia el oeste. Este bloque de piedra que ustedes ven aquí correspondía a este, y este de aquí correspondía a este. Esta es la disposición de las tumbas, la tumba 41 con la entrada con el norte, y la tumba 44 la entrada por el oeste. Ya ven que aquí se puede ver todavía, se empieza a ver la cabeza del individuo. Pero esta tumba se encontraba en bastante mal estado o peor estado de conservación que las tumbas anteriores. De hecho, si pueden ver, aquí se ve gran cantidad de tierra porque había un agujero en el lateral sur que iba cayendo todo el rato tierra y cantos rodados pertenecientes al sustrato rocoso. Así que, bueno, era imposible trabajar aquí dentro por miedo a que se nos vencieran, teniendo en cuenta que además las losas del techo no estaban en un buen estado. El arquitecto, el señor Eloy Algorri, ideó, bueno, pues esta forma de seguridad con estas estacas de madera en el lateral sur, y estos bloques de piedra, porque también
esta parte, este techo del sustrato rocoso, empezaba a caer, se caían cantos rodados, tierra, etcétera, ¿no? Y era muy difícil trabajar y poco seguro. Así que, bueno, con los medios que teníamos se pudo asegurar correctamente la tumba. Este es el individuo, que también estaba cubierto con escombros, como les he dicho, muy renegrida tanto la tumba, las vendas como el propio individuo. Estaba quizás en mejor estado de conservación que los anteriores y también en una tabla de madera que tampoco estaba en muy buen estado. Y lo que sí que encontramos también fueron numerosos fragmentos del cartonaje que lo cubrió, en este caso de color azul, blanquecino, rojo, negro, pero no sabemos, bueno, qué tipo de decoración tenía, porque, bueno, los fragmentos eran muy pequeños y además también, como le pasaba en los cartonajes anteriores, eran muy finos y cuando se tocaban se deshacían, se rompían. No ha sido posible recuperar ninguno. No había canutillos ni cuentas de collar, por supuesto tampoco había decoración pictórica, ni inscripciones, ni ningún tipo de ajuar funerario. Pero lo cierto es que tanto la 43 como las 44 han sido las dos únicas tumbas que hemos encontrado selladas hasta ahora. Una vez retiramos al individuo y la plataforma esta de madera, encontramos que el suelo, que también era de tierra como los anteriores, estaba como reforzado con numerosos cantos rodados, desde el inicio hasta el final. No sabemos cuál fue la causa que les llevó o por qué lo hicieron, pero era algo distinto a los otros suelos. Esta es la tumba 42, de época tolemaica romana, que ya les he dicho que les hablará de ella la doctora Maite Mascort, pero cuando se estaba ya limpiando el suelo que coincidía con el sustrato rocoso, nos dimos cuenta que a mitad del suelo, aquí por esta zona, y hacia el oeste había un gran recorte. Cuando comenzamos a trabajar en el recorte, que estaba cubierto con tierra de color ocre y estéril, encontramos dos tumbas de época saito-persa, la tumba 46 y la tumba 47. La tumba 46 tiene una orientación este-oeste, con la entrada por el oeste, y la tumba 47 tiene una orientación norte-sur, con la entrada por el norte. Esta es la tumba 46, ya ven por el jalón que es una tumba muy pequeña y que además ha sido construida de forma muy sencilla. Se han puesto unas paredes verticales, lo pueden ver aquí, las paredes de la tumba, y encima directamente lo que había eran los bloques de piedra. Todos los bloques de piedra tenían una profunda grieta que nosotros además tuvimos que retirarlos para poder trabajar en su interior por problemas de seguridad. De hecho, este bloque de piedra ya estaba caído hacia el interior cuando nosotros lo encontramos. El detalle del bloque de piedra caído, y ya la tumba una vez limpia, ya ven lo pequeña y lo estrecha que era. Era difícil trabajar, pero bueno, tuvimos que retirar los bloques de piedra, ¿no? En su interior no encontramos absolutamente nada, ni individuo, por supuesto, ningún objeto. No sabemos si aquí, bueno, en su momento si debió de haber un individuo, debe de ser un niño, porque un adulto era difícil que entrase ningún objeto, absolutamente nada. Pero mientras trabajábamos en la entrada, en la zona oeste, vimos que seguían saliendo unos bloques de piedra en dirección norte-sur. No sabíamos lo que era, pero enseguida nos dimos cuenta que se trataba de una tumba, la tumba 47. Esta tumba 47 es bastante peculiar porque la mitad de la tumba se mete por debajo del muro sur de la tumba 44. Toda la parte exterior, lo que queda fuera, pues ya vemos que se ha perdido el techo que debió de ser de bóveda quebrada. Sí que es verdad que trabajando en los alrededores, pues pudimos encontrar algún otro bloque perteneciente a este techo. Una vez comenzamos a quitar la tierra que lo cubría, pues pudimos ver desde la entrada qué es lo que había en su interior. Estaba totalmente cubierta de escombros. Vimos este gran bloque de piedra vertical que muy posiblemente pertenecía al propio techo de la tumba. Comprobamos también que los bloques de piedra estaban unidos con este mortero de color grisáceo y no rosado, pero cuando retiramos, en su interior no había ningún individuo momificado, pero cuando retiramos la tierra que lo cubría, vimos que el suelo era de losas, había sido construido con grandes losas de piedra caliza blanca. Faltaba alguna, pero era una construcción mucho más compleja de la que hasta ahora nos habíamos encontrado. Esto es la tumba vista desde la entrada, con los losas de piedra con la que construyeron el suelo, bueno, y el techo, que ya ven que era plano, pero que tenía estas losas inclinadas que reposaban sobre las paredes verticales.
mientras limpiábamos toda esta parte exterior de la entrada y el interior de la tumba, encontramos algunos susceptis, unos 2 o 3 se encontraron fuera de la tumba, y el resto, los que ven aquí, unos 20 susceptis más diversos fragmentos de estos, se encontraron en el interior junto con los escombros, ¿no? Estaban mezclados, así como algunos fragmentos de cartonaje, muy pocos. Este es el más grande, ya ven que es muy pequeñito y que además está en muy mal estado. Estos susceptis son pequeños, de unos 5 o 6 centímetros, la mayoría en color verdoso, el vidriado o azulado, pero en algunos casos se ha perdido el vidriado. Ya ven que algunos, bueno, lo que queda solamente es esta pasta blanca típica de la fayenza, ¿no? Son anepigráficos y tienen los rasgos faciales y corporales muy poco delimitados. Pero sí, lo que encontramos fueron numerosos canutillos de fayenza y cuentas mezcladas entre esos escombros que debieron pertenecer a la malla que en su momento cubrió al difunto que estuvo enterrado allí, pero que nosotros no encontramos absolutamente nada. Esta es una imagen vista desde arriba de la tumba 42, en la esquina noroeste, donde podemos ver perfectamente, pues bueno, la disposición de las dos tumbas, 46 y 47, y el recorte en el suelo que coincidía con el sustrato rocoso, y por debajo de la tumba. Era la primera vez que a nosotros nos aparecía tumbas por debajo del suelo de una tumba de época tolemaica romana. Y esta vista desde el oeste, en la parte superior, visto desde el oeste. Ya ven claramente el recorte. Este es el suelo, el sustrato rocoso, y que se había construido la tumba, bueno, por encima de estas dos tumbas saítas. Es evidente, a tenor de lo que hemos encontrado este año y el año pasado, en el 2019, que ha habido un cambio en cuanto a la construcción arquitectónica de estas estructuras funerarias, de estas tumbas. Ya no tienen el techo abovedado, sino que lo tienen o bien plano o bien inclinado. Son solo de una cámara funeraria. Las tumbas saítas que hemos encontrado hasta ahora, algunas sí tienen una sola cámara funeraria, pero por lo general tienen varias cámaras funerarias. De hecho, la tumba número 1 tiene 7, y la tumba número 14 tiene 11 cámaras funerarias. Los individuos ya no están en el interior de sarcófagos de piedra, como sí lo están las tumbas de época saíta, sino que están directamente en el interior de las tumbas, que solamente los separa, bueno, una tabla de madera entre el suelo y el individuo. No hemos encontrado ni representaciones pictóricas, ni inscripciones, muy poco ajuar funerario. Ya ven solamente estos susceptis en la tumba 47, pero ni tan siquiera en las dos tumbas selladas, 43 y 44, había ningún objeto. Así que está cambiando el modo no solamente de construir, sino de enterrar a los muertos. Es verdad que nos queda mucho camino, pero esto es una nueva vía de investigación muy interesante que en futuras excavaciones podremos ver cuándo se produjo ese cambio, por qué se produjo ese cambio, no solo arquitectónico, sino también a nivel de enterrar a los muertos, funerario, y que, bueno, todavía tenemos algunas lagunas, algunos interrogantes, pero que estamos seguros que en campañas posteriores podremos solventarnos. Se produce, sin duda alguna, un cambio, y esto sí lo tenemos seguro, ya a finales de época saíta y durante el periodo persa, en cuanto a las construcciones arquitectónicas y en cuanto al modo de enterramiento. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, quería dar las gracias a aquellas instituciones que nos han apoyado, al Ministerio de Cultura y Deporte, a la Universidad de Barcelona, IPOA, Instituto de Próximo Oriente Antiguo, a la Universidad Paul Valéry de Montpellier III, a la Fundación Palarc y a la Societat Catalana de Citologia. Por supuesto, a todo el equipo de Oxirrinco. Y bueno, ya ven, he puesto esta foto de los obreros porque a ellos también hay que agradecerles este trabajo. Sin ellos no hubiéramos podido mostrarles hoy, bueno, pues ni esta conferencia ni las 4 siguientes que van a poder ver. Espero que les haya gustado y espero desde luego que les guste las 4 conferencias que verán en días posteriores. Y bueno, tratamos de mostrar aquello que encontramos de un yacimiento muy rico, uno de los 5 más grandes que tiene Egipto, con una amplísima cronología y que nos ha deparado a lo largo de los años, de estos casi 28 años, pues bueno, unos hallazgos importantísimos y además muchísimos hallazgos que nos muestran la riqueza y la importancia de esta ciudad de Oxirrinco durante un largo periodo de tiempo. Muchas gracias.